Buenos días. Quiero empezar contándoles una historia, lo que normalmente no hago. Y es una historia triste de un pastor. Ese pastor era relativamente, era un pastor particular, digámoslo así, que había servido por varios años en cierta anonimidad y pues estaba luchando en sí con comprender cómo se podría reconciliarse la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Pero ese debate en su mente llegó a su fin en la madrugada cuando alguien le toca a la puerta. Es una policía y le dice, pastor, tu hijo murió en un accidente de tránsito. Y lo difícil para ese pastor era que era un hijo incrédulo, un hijo lejos de Dios, un hijo condenado al infierno. Y no hay duda en ese pastor de eso. Pero entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, permitiste eso? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Entonces la historia va que Dios le habló supuestamente a este pastor y le dijo que su propio corazón estaba quebrantado, el corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no podía hacer nada en su mundo. Dios tenía, por decirlo así, las manos atadas y no podía frenar la maldad del hombre, no podía encontrar manera de remediar la pecaminosidad del hombre. Entonces Dios le dijo, yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer. Ahora, esa historia es verdadera en lo que aconteció y lo que el pastor supuestamente había oído, aunque la pregunta es si es correcto. ¿Dios tiene sus manos atadas? ¿Dios es un espectador ante el escenario de la historia como esperando y deseando que los hombres hagan lo mejor porque Él no puede cumplir su voluntad y dependiese de otros? Es la pregunta que vamos a tratar en esta mañana. Pero el dilema de esta cosmovisión y de esta supuesta voz de Dios es que es mentira, es falsa, es errada, es completamente antibíblica. Dios, con sus manos atadas, no pudiendo participar de su creación, suena más como deísmo que como cristianismo. Hoy en esta mañana veremos un solo versículo que tiene una profundidad incalculable. Y queremos ahondar la cuestión que tiene que ver con tanta importancia en nuestras vidas, con la soberanía del Señor efectuado mediante su providencia. ¿Dios es soberano o no es soberano? ¿Dios tiene un plan o no tiene un plan? Y si tiene un plan, ¿es capaz de realizar su plan o no? Hoy el título del sermón es ¿Cómo cooperan todas las cosas para nuestro bien? ¿Cómo cooperan todas las cosas para nuestro bien? Y veremos tres particularidades de la providencia divina que te llevarán a descansar y a confiar en Dios, en su plan, en su providencia, en su propósito. El bosquejo es sencillo para contemplar esas tres particularidades de la providencia divina. Primero veremos la convicción, segundo veremos la consolación y tercero veremos la conclusión. Les pido que me acompañen en Romanos 8. Romanos 8, 28. Un solo versículo. Y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Que el Señor bendice la exposición de su palabra. Oremos. Amado Señor,
estamos al borde de tu soberanía y de tu providencia y no podemos ver el fondo. Es tan inmenso y tan insondable e inescrutable, y por favor, revístenos de humildad y de mansedumbre para que cualquiera que sea nuestra situación, podemos decir que está bien. El Señor reina. En Él confía mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, la convicción de la providencia divina. La convicción de la providencia divina. ¿Cómo podemos saber lo que sabemos? Hablando de estudios de epistemología. ¿Cómo podemos tener certeza en cuanto a nuestro conocimiento y lo que creemos que sabemos? Si es lo que realmente sabemos, lo que sabemos. ¿Cómo podemos tener certeza de lo que profesamos como cristianos? Esta palabra, y sabemos, de pronto para ustedes puede ser algo muy relativo, algo que no tiene mucha importancia, pero aquí Pablo está definiendo algo doctrinal, algo concreto, un conocimiento, algo que es verídico, una afirmación, y no tiene poco peso. Por lo contrario, tiene mucho peso, y sabemos. Esta palabra comunica certeza y convicción y confianza y seguridad y garantía en lo que Dios va a decir a continuación mediante Pablo. Cuando Dios habla, todos los demás deben callarse y escuchar. Escuchemos entonces. Romanos es una carta hermosa. Es tan bella en lo que contiene doctrinalmente, en sus exhortaciones, en sus explicaciones, en lo que es indicativo en cuanto a la vida cristiana y lo que concierne a la vida cristiana en cuanto a sus imperativos. Y si han estado leyendo la Biblia por algún tiempo, van a poder decir, espero, que Romanos 8 es una joya. Romanos 8 es, algunos piensan, uno de los mejores capítulos de las Escrituras. Si solo tuviese un capítulo de la Biblia, dame Romanos 8. Y con eso me basta. Porque ahí puedo ver todo lo que el Señor ha hecho a favor mío. En este capítulo ya Pablo está sintetizando lo que había estado argumentando en los primeros 7 capítulos. No de forma de resumen, pero ya de ampliación. Ya sacando el jugo de las doctrinas que él ha estado estableciendo. Entonces aquí estamos viendo mayoritariamente la preservación de los santos. Y de hecho la forma en cómo vamos a concluir. Pero esa preservación no ocurre en un vacío. ¿Quién es el que nos preserva? ¿Quién es el que nos sostiene? Pues es Dios efectuado mediante su Espíritu Santo. Hemos estado viendo cómo es que nuestros pecados son mortificados en los versículos anteriores. ¿Cómo es que somos vivificados? La forma en que el Espíritu Santo da testimonio en cuanto a nuestros espíritus que somos hijos de Dios verdaderamente. Y cómo aún las persecuciones no tienen peso. No tienen forma de desistir o de deshacer lo que el Señor ha hecho. Pablo ha estado explicando cómo el cristiano sufre por lo menos por 2 causas. La aflicción debido al nombre de Cristo y la aflicción sencillamente porque estamos en un mundo que no es tan bueno, que es un poco caído o muy caído, muy caído. Entonces, eso es lo que ahora Pablo va a girar, a seguir explicando cuál es el consuelo del cristiano. ¿Cuál es su seguridad? ¿Cuál es su certeza? ¿Tenemos certeza? ¿Es posible? Hay muchos que dicen que no. Tristemente negando, pues no solo Romanos 8, sino completamente la enseñanza de salvación que la Biblia nos articula una y otra vez. Pero aquí Pablo empieza a hablar sobre una convicción firme y necesaria y preciosa. Algunas personas dicen que doctrina es muerta, doctrina no sirve, pero doctrina es vida. Lo que sabemos debería tener un impacto sobre la forma en que vivimos, la forma en cómo vemos el mundo, nuestra cosmovisión de la existencia. Doctrina es vital para nosotros como cristianos. ¿Cuál es
esta doctrina que es nuestro sustento? ¿Cuál es la doctrina que Pablo está explicando en este versículo, aún sin nombrarlo? Esta doctrina se conoce como la providencia de Dios. El Catecismo de Heidelberg, pregunta 27, pregunta, ¿quién tienes por la providencia de Dios? La respuesta es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba y la sequía y la lluvia, los años fructíferos y magros, salud y enfermedad, la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Algunos van a decir que Dios no es soberano. Aquí están sentados. Eso es lo que ustedes han sido instruidos. Es su indoctrinación. Bueno, entonces, pretendemos, Dios no es soberano. ¿Quién lo es? Piensen cómo vas a responder. ¿Usted? ¿El diablo? ¿Quién es soberano si el Señor no lo es? Porque solamente lo que existe son dos categorías, creador y creado. Si no es el creador, entonces tú estás dándote o a la creación soberanía. O la suerte, o el chance, el azar. Pero ¿qué dice la Biblia? Unos solos versículos para mirar. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¿Quién es el más alto supuestamente de la sociedad? ¿Quién es el más autoritario en esta sociedad? Pues es el rey, no es usted. A menos que eres un rey, pero no. Y Mateo 10:29, ¿qué dice? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Sí. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Desde el ser más establecido sobre los hombres hasta una de las criaturas más normales. Un pájaro, pero aún ese pájaro no va a morir aparte de la voluntad y la mano paternal de Dios. Si quieres mirar si el Señor es soberano, lee el Salmo 2, pero un solo versículo. El que se siente en los cielos, hablando de Dios, ¿qué hace cuando está viendo cómo los hombres traman en su contra? ¿Qué hace Dios? ¿Está preocupado? ¿Está asustado? ¿Está pensando qué voy a hacer? El texto es claro. Dios se ríe. Es un chiste. Es una de las bromas más cósmicas que existen. Los hombres intentando a desplazarse o hacer algo contrario a la voluntad del Señor. Así que Dios es soberano. Y ahora la providencia del Señor es el cumplimiento en el tiempo actual del decreto eterno de Dios, mediante su íntima y personal gobierno y preservación de su creación. Cuando hablamos de decreto del Señor y cuando hablamos de la providencia del Señor, no son idénticos, no son los mismos. El decreto es algo que ya fue establecido antes de la fundación del mundo. El plan de Dios, su propósito, su beneplácito. Mientras que la providencia es la efectuación de su decreto en el tiempo real, preservando la creación, ejecutando su voluntad de forma tan personal, tan íntima. Y aquí estamos teniendo que balancear dos atributos del Señor, su inminencia y su trascendencia, porque no es identificable con su creación. No somos panteístas, espero que no. Espero que somos teístas, creyendo en un Señor soberano sobre su creación, pero no idéntico a su creación, pero de todos modos que participa en su creación.
no un Dios lejano, un Dios presente. Entonces, el decreto del Señor no solamente incluye los destinos eternos de criaturas racionales, sino que también incluye la disposición y propósito establecido por todos los sucesos, todos los acontecimientos en la historia. El Señor ha predeterminado todo lo que puede y lo que sucede en toda la historia. Además, aquí es importante aclarar que la providencia del Señor no es uno de sus atributos. Pero la providencia del Señor es una forma increíble de ver todos sus atributos. Su sabiduría, su omnisciencia, su poderío, su presencia, su santidad, su amor. Es mediante todos los atributos del Señor donde vemos más claramente su providencia. La totalidad de lo que Dios es. ¿Cómo podemos tener la convicción de la providencia del Señor? Eso es lo que Pablo está diciendo y sabemos que es una convicción que debemos de tener. ¿Cómo podemos tener esa seguridad de que Dios está cumpliendo perfectamente su voluntad en el tiempo real? Pues tenemos que simplemente recordar, la doctrina de la creación es esencial. Dios es creador, todo lo demás es creación. Desde ahí la providencia del Señor es necesaria por cuanto ¿quién está gobernando? ¿Quién está dirigiendo, sosteniendo? Incluso por eso, la providencia del Señor podemos verlo mediante el sostenimiento de su creación. Si el Señor por un solo instante quitaría el sustento del universo, ¿qué sucedería? Todo desaparecería. En un instante. Porque todo es sostenido por Él. Nuevamente, como dice el Salmo 103, versículo 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Podríamos ver texto tras texto, evidencia tras evidencia que el Señor está sentado sobre su trono y está reinando. No es algo difícil para comprender. Es una verdad categórica de la Escritura. Y aquí se puede contemplar uno de los misterios más asombrosos de la Escritura. La diferencia entre un milagro y la providencia divina. Un milagro es Dios suspendiendo las leyes naturales de su creación para entrar en sí mismo en la creación, efectuar su voluntad de esa forma, de una forma milagrosa. ¿La providencia es identificable con un milagro? La respuesta es no. La providencia es más increíble porque Dios no está sosteniendo ni quitando ni refrenando las leyes naturales, sino que los está utilizando de tal forma que siguen a pie y las voluntades de sus criaturas racionales no son infringidas, pero de todas formas Dios está cumpliendo su voluntad de una forma providencial. Yo no entiendo. ¿Ustedes? No. ¿Quién ha sido el consejero del Señor? Nadie. Entonces, eso es asombroso porque Él no está manipulando la voluntad de seres humanos, nada o causas naturales. Cada molécula, átomo y partícula obedece a la voluntad de Dios, perfectamente, exactamente siempre, sin ningún momento donde Él no está reinando. La providencia de Dios es un misterio porque no lo podemos ver ni percibir. ¿Es una doctrina que tenemos que entender? No, pero aceptar con gozo y con alegría porque esta es una convicción. Este mundo es de mi Padre. No es al azar, no es del diablo, no es de ustedes ni los hombres impíos. Mi Señor está reinando. Esta es mi convicción, esta es mi seguridad durante toda mi vida. Lo hermoso es que esta convicción es particular, pertenece a los que aman a Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Para los que aman a Dios. Eso es interesante porque Pablo podría haber dicho para los que creen en Dios, para los que tienen fe en Dios, pero para los que aman a Dios, aún los dos términos se entienden de formas subjetivas, en cuanto a lo que uno está haciendo en referencia a Dios. Nosotros estamos amándole a Él
no estoy afirmando que todos, pero los que sí aman a Dios, y ahora, al final, como un sándwich de sabiduría y de la inspiración del Espíritu Santo, vamos a ver que hay un lado donde nosotros estamos participando, y en el medio la seguridad, el consuelo del Santo, y al final lo que es objetivo, lo que Dios hace. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, definiendo y aclarando quiénes son los que aman a Dios. ¿Dónde empezó el amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vamos a indagar un poco más al final de esta doctrina tan hermosa que se conoce como la elección. Aquí tenemos que entender que hay una diferencia muy grande entre una profesión de fe y una vida que realmente vive conforme a lo que profiesa. Muchos de ustedes de pronto, habiendo sido traídos aquí por la buena voluntad del Señor y habiendo escuchado, ya han dado cuenta de que años o décadas de lo que consideraban como cristianismo era una fachada, una hipocresía. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por confrontarlos en su ignorancia para traerles al reino de su amado Hijo. Entonces, es maravilloso que la doctrina de la soberanía de Dios sea la convicción necesaria para el Hijo de Dios, para un creyente. ¿Tienes esta convicción? ¿Realmente tienes la convicción de que Dios es soberano y eso es bueno? ¿O todavía piensan que tú eres soberano? ¿O que Dios simplemente no lo es? Necesitamos creer y confiar en la soberanía del Señor, en su providencia, porque eso es para el creyente su consolación. La consolación de la providencia divina. El segundo punto, leemos el texto nuevamente para ver cómo Pablo está argumentando aquí. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es la naturaleza de la consolación de esta convicción? ¿Cuáles son sus partes, sus ingredientes? Es importante tener la convicción, pero tenemos que considerar la consolación que representa la providencia del Señor y las consecuencias o consideraciones que debe tener esta doctrina para nuestras vidas. Tengo que decirte ahora mismo, en este instante, y ayer y mañana, cada día de sus vidas, estás afirmando que crees y que tienes esta convicción de la providencia del Señor en sus vidas, o lo estás negando. Y fácilmente se surge mediante dos maneras, dos pecados: incredulidad y queja. Si eres un hombre o una mujer incrédula o desagradecida o asustada o más bien ansiosa, pues entonces podemos identificar fácilmente que posiblemente no tienes ni idea de qué significa o qué debería ser la implicación de la soberanía divina y la providencia del Señor en su vida, porque es el consuelo de todos los consuelos. ¿Cuál consuelo es mayor que la providencia del Señor? Tenemos ahora pues que mirar un poco de la gramática de lo que Pablo está diciendo. Todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas, ¿qué significa en griego? Todas las cosas, ¿cierto? Eso fue fácil. Y primeramente tenemos que ver que esto también no es una promesa. Hay algunas personas que lo argumentan y entiendo, pero ¿es una promesa? No gramaticalmente. Todas las cosas cooperan. Eso sería una promesa. Pero ¿qué está diciendo el texto? Cooperan. Presente continuo. Sería mejor traducirlo. Todas las cosas están cooperando. Tiempo presente continuo. De una forma sin cesar. Ahora, ¿eso implica que ayer no estaban cooperando todas las cosas para nuestro bien, ni verá promesa para el futuro? No, obviamente, en todo el tiempo, en toda la historia de la redención, de la creación, Dios ha estado cooperando, obrando todas las cosas para el bien de sus hijos. Todas las cosas, entonces.
Todas las cosas, son muchas cosas, espero que entiendas. Todas las cosas incluyen eventos, circunstancias, pruebas, dificultades, amenazas. Podríamos pensar en enfermedades, pobrezas, cualquier situación que podrías pensar, bueno o malo, consideran o son acobijados bajo todas las cosas. Y tengan en cuenta lo que Pablo no está diciendo. No está diciendo que todas las cosas son buenas. Eso sería un error muy grave, porque todas las cosas son buenas. No. En este mundo caído hay cosas horribles que acontecen todos los días de nuestras vidas. No solamente a extraños, sino a nosotros mismos. Pecados, transgresiones, iniquidades sin sentido a la luz de lo que está pasando. Entonces no está diciendo que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Y aquí tenemos que tener un cuidado muy increíble, porque muchas de las cosas que pueden acontecer a un hijo de Dios son pecaminosos. Entonces el texto no está diciendo que esas cosas son buenas, pero que el Señor es soberano para obrar su bondad mediante estas cosas malas. Otro cuidado. Romanos 8:28 no es para llegar y pegar a alguien sobre la cabeza para aceptar necesariamente lo que le está pasando, como si no tuviese misericordia. A veces en nuestro celo por dar una disculpa por Dios, como intentando justificar lo que está pasando, caímos en un error muy grave, intentando explicar por qué las cosas malas pasan a la gente buena. Pero tenemos la visión completa de lo que el Señor está obrando en el tiempo presente? No. Y de pronto aún ahora, al contemplar la providencia divina en sus vidas, pueden mirar hace 10 años, hace 5 años, al año pasado y decir, wow, ahora entiendo lo que el Señor hizo. Fue bueno. ¿En el tiempo fue bueno? No. Si alguien está pasando por un tiempo difícil, practica y aplica el texto más pertinente en este momento. Llora con los que lloran. Eso es bueno. Los consejeros de Job eran contados como sabios cuando no dijeron nada. Entonces, algunas veces es mejor no decir nada. Pero volviendo entonces al texto después de esa advertencia, no debemos alabar a Dios por el mal, ni el pecado, ni la muerte, porque esa no es la idea. La idea es que alabamos a Dios por el bien que obra mediante los días más oscuros y los pecados más terribles. Él es bueno aún en medio de estos. Y ahora se puede ver que desde aquí algunas personas van a intentar culpar a Dios. Listo, entiendo. El Señor es soberano, pero si el Señor es soberano, Él es culpable. Él es responsable por el pecado y por la maldad y por la muerte y por las transgresiones. Por eso, la confesión de Westminster resguarda sabiamente de semejante noción falsa a explicar lo siguiente. El poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo por un mero permiso, sino que los ha unido a ello con la más sabia y poderosa atadura, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos. Pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor o aprobador del pecado. La Escritura una y otra vez niega redundantemente: el Señor no es autor de pecado, ni peca, ni puede ser tentado por el mal. Entonces semejante acusación es contraria a lo que la Biblia dice. Y aquí tenemos que simplemente pensar la profundidad inescrutable de la providencia divina. ¿Puede la criatura razonar con el Creador? ¿Puede la criatura aconsejar al Creador? ¿Puedes intentar quejar contra lo que Él ha ordenado en su sabiduría, en su omnisciencia, en su bondad?
Y por eso leímos antes, al inicio, Job 40. ¿De qué forma van a intentar hacerlo? ¿Realmente van a llegar al tribunal de Dios y salir victorioso? Puedes intentarlo, pero ya hemos visto el ejemplo de Job. Él perdió. Entonces, la ignorancia del hombre y la finitud de su mente los ciegan del poder aceptar simplemente y humildemente que Dios es soberano y eso es bueno. Daniel 4:35 es un texto increíble que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿O qué haces? ¿Alguien puede? Pues no deberían, pero lo hacen. Sí, muy a menudo. ¿Ustedes? Claro que sí. ¿Qué has hecho, Dios? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué a mí? Entonces, ¿por qué entonces la providencia divina es un consuelo? Porque todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas son completamente comprensivas, sin calificaciones ni limitaciones. Ni este versículo, ni su contexto permiten restricciones o condiciones. La extensión de la providencia divina es infinita. Todo es inclusivo, en el sentido más completo posible. Nada existe o sucede en el cielo o en la tierra que Dios no ha decretado. Pablo no está diciendo algo que muchas veces las personas intentan usar de este versículo. Muchas personas miren eso, todas las cosas cooperan para bien y piensan, listo, entonces todas las cosas van a salir bien. Todas las cosas van a salir bien. Un hijo de Dios no puede padecer. Un hijo de Dios no puede ser perseguido o sufrido o afligido. No, porque un hijo de Dios tiene que ser victorioso, bendecido para siempre, 3 veces. Y ustedes lo han afirmado. ¿Es lo que Pablo está diciendo en el texto? No. Solamente tenemos que mirar los versículos anteriormente y ver 17 y 18. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, condición, en verdad, padecemos con Él. Ellos no quieren leer esto a fin de que también seamos glorificados con Él, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, hay algunos que dicen, no vas a sufrir. Mentira. Hay otros que van a decir, bueno, perdiste el trabajo porque Dios te va a dar un mejor trabajo. O algo por ese estilo, que lo que está pasando siempre garantiza que algo mejor vendrá. Es como, ¿has visto la vida de Pablo y cómo fue de peor en peor? O sea, o la vida de Jesús, o la vida de Jeremías, o cualquier vida de cualquier santo en la historia de la iglesia, que ha intentado ser fiel en medio de una generación perversa. ¿Y cuál es el resultado de su fe? Persecución, aflicción, sufrimiento y gozo. Un gozo secreto, un gozo no conocido por los hombres comunes y corrientes que son antitéticos a Dios. Porque hay consuelo en esta doctrina. No importa cuál sea nuestra situación, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, nuestro dolor. En esas cosas, y especialmente en esas cosas, nuestro Padre Celestial trabajará para obrar nuestro bien. El corolario de esta verdad es lo opuesto. ¿Cuál es? Nada, ni una sola cosa puede obrar en nuestra contra. Eso es extraño. Nada puede obrar en mi contra, porque el Señor está obrando todo para mi bien. Tenemos que definir bien todavía, ¿cierto? Bien temporal, bien material, bien espiritual, bien eternal. Pero nada, ni una sola cosa creada estará en nuestra contra. Y eso es lo que Pablo va a exponer a continuación, en el resto del capítulo 8. Todo está a nuestro favor.
quiero que pensemos en nuestras vidas y lo que está aún por acontecer y lo que ya fue. El Señor ha sido soberano. De pronto ustedes dicen, sí, ha sido soberano, pero la pregunta más importante, Dios ha sido bueno. Dios ha sido justo. Dios ha sido sabio. Porque todas las cosas, según la providencia divina, cooperan para nuestro bien. Todas las cosas, aun las cosas más horribles, aun las pérdidas más duras, todas estas cosas trabajan para nuestro bien. ¿Puedes aceptarla? ¿Puedes abrazar esta verdad? Algunos están diciendo sí, otros están diciendo no, porque no tienes ni idea lo que me ha pasado. Yo no, pero Dios sí. Dios es sabio para quienes han sido llamados conforme a sus propósitos, a su propósito, para su bien. Ahora, eso no quiere decir que vamos a entender lo que Dios está haciendo. La providencia divina no es una doctrina que garantiza nuestra comprensión. Por el contrario, yo diría que es una doctrina que no podemos entender en el tiempo presente. Que muchas veces Dios está obrando detrás de una forma que no lo puedo ver. Pareciera más bien que sus promesas están cayendo. Y podemos pensar por un momento en cuántas historias bíblicas donde pareciera que las promesas del Señor están cayendo, están siendo pisoteadas, porque no veo el hijo prometido. No lo veo. No, mi esposa está infértil, no puede. Y aun cuando estaba más joven tampoco, y ahora mucho menos. Pareciera que la promesa está cayendo. Está siendo hallado Dios mentiroso. Pensando en José. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas a levantar a Israel si uno de sus hijos está vendido como esclavo? Y estaba siendo fiel, estaba haciendo todo lo debido y de repente está acusado en su contra y enviado a la cárcel. Pareciera que la promesa del Señor está cayendo al suelo. En el tiempo de los jueces no hay hombres justos. El pueblo de Dios está apartándose de su Señor. En la unción de David, sí, el rey ungido, pero de repente el otro rey lo está persiguiendo. ¿Cómo es posible que vas a sostener sus promesas? Y podríamos seguir una y otra vez y simplemente pensando en los dos ejemplos más categóricos. El pueblo escogido del Señor, enviado a esclavitud. Destruido, casi erradicado sobre la faz de la tierra por Asiria y por Babilonia. ¿Cómo es posible que el Señor está cumpliendo sus promesas a ellos? Eso no tiene sentido. Mira lo que está ocurriendo y en la vida de Jesús. Pero ¿sabes qué? En cada una de aquellas ocasiones, cada uno de ellos, y aún Dios mismo dice, fue bueno. Fue para bien. Aún en la persecución, aún en el sufrimiento, aún en la matanza de miles de los israelitas, para que fueran a la deportación, Dios lo usó para bien. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Todas las cosas, micro y macro. Porque muchas veces las personas piensan que Dios tiene una soberanía como limitada, como, listo, Dios sí dirige a donde estudio, a donde trabajo, a la casa en que compro, con quién me caso, como en cosas grandes, en las cosas macros, pero no estamos entendiendo que también en las cosas tan pequeñas, en las cosas tan diminutivas que no podemos entender. Y ahí podemos pensar en las Escrituras. Justo fue
en este tiempo que la doncella se salió para sacar agua. Justo fue ahí donde la moabita salió al campo y el varón justo le salió a su encuentro. Justo ahí, un soldado disparó una flecha y perforó entre la armadura. Justo ahí, la mujer muy vieja tiró una piedra muy grande y aplastó la cabeza de un general, un supuesto rey. Mirando la escritura, hay cosas tan pequeñas que uno pensaría, eso no es el gran esquema de lo que el Señor está haciendo. Aún ahí estamos viendo, el Señor es soberano, su providencia está dirigiendo perfectamente todo, según su voluntad. Nada entonces en este concepto queda excluida. Todo está bajo su providencia. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. Pero ¿cómo? ¿Cómo cooperan todas las cosas para nuestro bien? Todas las cosas cooperan para nuestro bien porque Dios es soberano. Si no es soberano, este versículo no tiene sentido. Pero además Él es bueno. Además Él es sabio. Además Él es omnipotente. Además Él es omnisciente. Además Él es un Dios presente para estar con sus hijos. Unos teólogos estaban hablando en cuanto a la providencia del Señor y su omnipresencia, para decir que muchos piensan, no, Dios es demasiado ocupado para concentrarse en mi vida, en mi realidad y mis desafíos. Y ellos, en su explicación muy simple, dicen, la omnipresencia del Señor y su providencia se efectúa de tal forma que no existiera nada más en el mundo, solo usted. Y que tú tuvieses toda su atención en cada momento de cada día. Así es la providencia, la infinitud de nuestro Señor. Nada escapa su cuidado ni su soberanía. ¿Crees que esto es cierto? ¿O dices de que lo que te está pasando es demasiado duro o injusto? Si somos honestos, todos hemos estado allí. Y otros han tomado la ruta más fácil y han sido instruidos, ustedes también. Simplemente niégalo. Algo difícil está pasando. ¿De pronto tienes una gripa? No, no tengo gripa. Voy a pensar bien. Bueno, eso es absurdo, tienes gripa. Entonces, eso tampoco funciona. Algunas personas van a decir, voy a decretar y declarar. ¿Quién crees? ¿Eres Señor? ¿Eres Dios? Entonces, ¿por qué estás actuando como si fueses Dios? Por favor, no pisotees sus atrios de tal forma. Si eres realmente un hijo de Dios, demandando y declarando. Porque, mira, si lo que ha pasado en tu vida viene de la mano del Señor, ¿quieres evitar lo que el Señor está haciendo? Y por eso de pronto podemos pensar bien en lo que Pablo está haciendo en 2 Corintios. 3 veces rogué al Señor. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 100 veces como muchas veces lo hacemos? ¿Por qué solo 3 veces? Porque lo que el Señor ordena es correcto. Y en Él descansaré. Muchos de nosotros intentamos evitar las situaciones difíciles, las aflicciones, las persecuciones, las enfermedades, las pobrezas, las pruebas, porque nos es incómodo. Y por eso hablamos como Jacob. Me habéis privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe. Y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. ¿Y cuál es la ironía? Todas estas cosas son para tu bien, Jacob. Es bueno, pero no lo puedes ver. Demasiada gente piensa que es imposible que un hijo de Dios sufra, pero nuevamente tal noción es antibíblica. Los que son del Señor serán perseguidos. Y estoy tan agradecido por el pastor Michael y lo que él está haciendo en los estudios de primero de Pedro. ¿Por qué? Porque ahí una y otra vez está hablando acerca de la persecución que sufrirán los creyentes. El Señor no prometió riquezas
seguridad y poder. Eso no fue Dios. ¿Sabes quién fue? Fue el diablo. Y muchas personas quieren confundir los dos, pensando que el diablo sí es bueno, mientras que Dios es malo. Pero por eso tenemos más bien que meditar y abrazar realmente lo que dice Job. Ahí es donde podemos ver cuál debería ser nuestro consuelo, nuestra convicción. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y Job perdió mucho más de lo que la mayoría de nosotros podemos perder en nuestras vidas, y para él fue en un mismo día. ¡Qué convicción! ¡Qué consuelo! ¿Las cosas que le pasó a Job fueron buenas? No. Toda su familia muerta, menos la esposa, porque ella le incitó a maldad. Okay. Joseph Carroll, comentando sobre Job, dijo lo siguiente, y presta atención. Joseph Carroll, él escribió, yo no sé, seis tomos sobre Job. Uno de los mejores comentarios jamás escrito. Dios es digno de toda alabanza y honor. No solo cuando nos enriquece y fortalece, cuando nos llena y protege, pero también cuando nos empobrece y nos debilita, cuando nos vacía y nos golpea. Dios puede, por medio de una química divina, extraer oro del escorio, miel del polvo y bien del mal. ¿Cómo? Yo no tengo ni la menor idea. Pero lo hace, y por lo tanto, oh profundidad de la sabiduría de Dios. Es el gran diseño de Dios exponer la maravilla de su sabiduría, y no hay mejor lugar donde vemos la sabiduría divina sino mediante su providencia. La consolación de la providencia es que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Solían decir los puritanos que la providencia divina es la almohada suave sobre la cual acuestan y descansan los santos sus cabezas. ¿Por qué puedo dormir tranquilo? ¿Por qué David en sus salmos puede descansar aun cuando sus enemigos están a su alrededor? Porque Dios es soberano. No porque Él es un buen guerrero, porque tiene uno de los hombres más increíbles en cuanto a la guerra, sino porque Dios es su escudo y su baluarte. Entonces, la conclusión de la providencia divina, tercer punto. El texto nos dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando vemos la providencia por segmentos, cuando analizamos o intentamos más bien analizar y vemos a Dios rasgando y destruyendo todas las cosas, al menos a nuestro parecer, nos quedamos perplejos y atónitos. Bien, pensando que todo está perdido, pero nuestra comprensión es finita. No somos sabios, no somos omniscientes. No tenemos el conocimiento del Dios Santo. No sabemos qué Él está haciendo. Sabemos hacia dónde va, y por eso es bueno saber cuál es la conclusión de la providencia divina, para que en medio no solamente tenemos la convicción, ni solamente tenemos el consuelo, sino también tenemos, por decirlo así, la esperanza, la conclusión, la certeza hacia dónde Dios nos va a llevar. Y no podemos, espero que eso es lo más importante, no podemos juzgar a Dios en base a nuestra sabiduría. No podemos basar la providencia o juzgar la providencia del Señor en medio de lo temporal, sino más bien esperar hasta que todo haya obrado en conjunto, porque indudablemente será para nuestro bien y para su gloria. Entonces, el texto, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué todas las cosas cooperan para bien para los hijos de Dios? Porque el Señor es soberano. El Señor tiene un plan.
Y ellos han sido primeramente escogidos y elegidos y llamados conforme a su propósito. Su salvación no es de ellos, su salvación pertenece al Señor. Por lo tanto, ellos pertenecen al Señor porque han sido comprados por un precio. Esa es la definición y la comprensión de la redención. Ahora, quienes son hijos de Dios son propiedad, son posesión de Dios. No pertenecemos a nosotros mismos. Por eso todo lo que Pablo va argumentando es en cuanto a esta comprensión, en cuanto a la seguridad, debido a que la salvación inicia por Dios, la salvación es preservada por Dios, la salvación también será perfeccionada por Dios. Segundo Timoteo 1:9 lo dice muy claro. ¿Quién? Hablando de Dios, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, no, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cómo funciona eso? No, ni idea, pero Dios es bueno, Dios es perfecto en todos sus caminos. Solamente se puede abrazar esta verdad si Dios realmente es soberano. Si Dios no es soberano, la providencia divina, este texto y pues muchas porciones de la Escritura no tiene sentido. Mejor dicho, quítalo de tus Biblias antes de llamar a Dios mentiroso. Pero si Dios es soberano, eso es una de las más grandes confianzas para el creyente. No hay nada mejor que saber que Él está gobernando, que Él está reinando, que Él es Dios. Thomas Watson dijo lo siguiente: las aflicciones obran para bien, dando paso a la gloria. Las aflicciones obran para bien, dando paso a la gloria. No que merezcan la gloria, sino que se preparen para ella. Así como el arado prepara la tierra para la cosecha, así las aflicciones nos preparan para la gloria. El pintor pone su oro sobre colores oscuros. Así Dios primero pone los colores oscuros de la aflicción y luego pone el color dorado de la gloria. Primero se sazona la vasija antes de vertir vino en ella. Las vasijas de misericordia primero se sazonan con aflicción y luego se vierten el vino de gloria. Así vemos que las aflicciones no son perjudiciales, sino beneficiosas para los santos. Es para nuestro bien que somos afligidos. ¿Cuáles son los resultados de la providencia divina en nuestras vidas? Pues esencialmente que ningún hijo de Dios va a salir como perdedor por amar a su Dios. Solo es ganancia. Todo lo que puede acontecernos es para nuestro bien, es para nuestro bien espiritual en cuanto a ser formado en la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Es para nuestro bien porque quita nuestra mirada de este mundo y la fija en la morada celestial, en las moradas eternas donde Cristo Jesús está sentado. Quita nuestra mirada de nosotros mismos y lo pone en Cristo porque mientras que somos afligidos, no creo que estamos muy dispuestos hacia la santidad. Muchas veces es donde estamos más propensos a pecar contra el Señor y ahí también estamos recordados que necesitamos de su justicia, no de la nuestra, porque la salvación pertenece al Señor. Es en medio de la providencia divina en nuestras vidas, en las aflicciones, donde somos santificados y transformados y donde somos los más útiles para la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la conclusión de la providencia divina? Dios terminará a la perfección la obra que Él inició. No va a quedar nada inconclusivo. Todo va a acontecer según su voluntad para nuestro bien. Y eso es la seguridad del creyente. Es irrefutable. Dios va a terminar la buena obra que empezó. Y ese es lo que es bueno. No importa lo que pasa aquí, porque si soy del Señor, si he hecho a Cristo mi refugio, Dios me va a
preservar. Y Dios tiene dos propósitos, nuestro bien y su gloria. Y en última instancia, Él nos hará como Cristo. Su propósito tendrá éxito. Es bueno recordar que nada va a fallar. Todo va a ir de acuerdo a lo que Él ha predestinado, lo que Él ha planeado. Entonces, en esto, dejen de dudar, dejen de quejar y empiecen a confiar. Leemos para mirar cómo termina este texto tan precioso y entender el flujo exacto del pensamiento de Pablo. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la conclusión de la providencia divina? La gloria de Dios y la glorificación de sus hijos, para morar con Él eternamente y para siempre. Oremos. Oh amado Dios, no podemos leer este texto sin quedar perplejos. Es difícil, pero tú sabes nuestras luchas, sabes nuestras aflicciones, sabes nuestros dolores, las tribulaciones que nos asedian, y ayúdanos a tener esta convicción. Ayúdanos a tener esta convicción de que tú eres soberano, que tú eres un Dios presente y que estás efectuando tu providencia para nuestro bien. Por favor, ayúdanos a tener paciencia en la persecución. Ayúdanos a tener gozo en la aflicción. Ayúdanos a descansar en los momentos de dolor. Ayúdanos a ser como Pablo y Silas, encarcelados y golpeados, sangrando, no intercediendo para que salgan de la cárcel, sino alabándote, porque tú eres digno para siempre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.